Hoy pensé traer un mensaje, estoy comenzando una serie nueva de las virtudes teologales, de las virtudes de Dios. Y hoy justo, Herma, es el amor. Es el amor. ¿Me alcanzarías el teléfono, Pato, porfis? Pues si no... Ahí. Muchas gracias, mi niña. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:13. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante. Entonces, en ese orden es que vamos a revisar las virtudes de Dios. Y hoy el mensaje para los que toman nota o los que graban es la virtud del amor. El amor es el atributo básico de Dios y de ese atributo, de esa virtud, nacen todos los otros atributos. Dios es amor, dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan 3:16 al 19 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Por la fe, déjenme poner el timer, muy bien, aunque no creo necesitarlo, pero por las dudas. Por la fe en el Señor Jesús, pasamos de nuestra condición perdida a ser adoptados como hijos en la familia de Dios. Y a menos que no pongamos nuestra fe en Cristo, nos vamos a enfrentar, como dice la palabra, a una separación permanente del Padre Celestial. Y en el día del juicio, tal como dice luego Apocalipsis, vamos a tener unos llevados a un lado, otros llevados a otros al lago de fuego o al sufrimiento eterno o a la condenación eterna. Y muchas personas tienen problemas para compaginar esta enseñanza de la justicia de Dios con el amor de Dios. Compaginar esta enseñanza con el concepto de un Dios amoroso, que al final viene, juzga y separa. Razonan que el amor no condenaría a nadie al sufrimiento o al tormento. La verdad es que el Padre Celestial desea que el hombre se reconcilie con Él. No desea la separación. No vino a castigar al mundo, vino a salvarlo. Su amor por nosotros lo motivó a darnos todo lo que necesitamos, todo y cuanto necesitamos para recibir el perdón y reconciliarnos con Él. Ahora, nosotros en el libre albedrío tenemos la alternativa de rechazar o de aceptar esa virtud divina, esa provisión de Dios en Jesús como remedio al problema del pecado. Una persona que no acepta a Jesucristo, una persona que no es salva por lo que Dios vino a hacer por él, no puede ahora culpar a Dios por su estado de perdición. No puede culpar a Dios por el sufrimiento que esa rebeldía merece. Otra objeción común es, bueno, pero el amor tiene que aceptar a la persona tal y cual es, tal como es. Y este argumento, en realidad, da por sentado que Dios pasa por alto el pecado.
y basa la decisión en la conducta de la persona. Es un argumento humanista. Dios es amor, pero Dios no pasa por alto el pecado. Por ser santo, por ser justo, es que no puede permitir que el pecado quede impune, porque si no sería injusto hasta con nosotros. Como dijo Billy Graham alguna vez en términos modernos, si el hombre no se arrepiente, se va a un camino sin retorno. Pero si Dios no juzgara a ese hombre que no se arrepiente, tendría que pedirle perdón a los de Sodoma y Gomorra. Y Dios no pide perdón. Repito, el amor es el atributo básico de Dios, de la cual emanan todos los otros atributos. Es imposible llegar a caminar con Dios sin estar convencidos de que Dios nos ama. Y ese es un punto central de lo que quiero hablar hoy. Nos toca a nosotros estar convencidos de que Dios nos ama. Dwight Moody, el evangelista americano, dijo: si tan solo pudiéramos hacer que la gente creyera que Dios los ama, estarían entrando multitudes de personas al reino de los cielos. El problema es que los hombres piensan que Dios los odia y por eso siempre están huyendo de Él. Ese es el verdadero problema. Cuando alguien se opone al amor de Dios o al nombre de Dios o al nombre de Jesús, es porque piensa que Dios es un Dios castigador, que odia. Es un Dios temerario. Es un Dios a quien le gusta quitarnos de su presencia. ¿Y eso por qué? Porque hay varias cosas para tener esa percepción. Hay varias cosas en nuestra naturaleza que trabajan en contra de que nosotros podamos sentir de que Dios es un Dios de amor. En primer lugar, la naturaleza pecaminosa. Por inercia, esa naturaleza que nos viene con el nacimiento nos señala un camino que nos aleja de Cristo, no un camino que nos acerca a Cristo. Por eso el hombre tiene que ser redimido, para volver a recuperar ese espíritu que nos acerca a Dios. En segundo lugar, porque las circunstancias súper dolorosas que muchos pasan, las circunstancias estrechas que algunos pasan de otra manera, hacen que se corrompan los pensamientos acerca de Dios y que empecemos a pensar, bueno, esto es lo que no entiendo de Dios. Y en tercer lugar, tendemos a confiar más en nuestros sentimientos que en la palabra de Dios. Y yo creo que ese es el punto, que no conocemos mucho la palabra de Dios. Y entonces el sentimiento nos dice, hoy no siento. Pero la palabra de Dios no se asienta en el sentimiento, sino en la conciencia, en el espíritu, lo que la psicología llama el super yo, el ser interior, el ser en sí mismo, allí donde está la conciencia. Después, el alma es la voluntad, es el sentimiento, pero ahí no está la palabra de Dios. Nosotros la palabra de Dios la tenemos que poner en el centro. ¿Para qué? Para que estemos convencidos de que Dios no va a hacer nada por el mal mío, de que Dios es amor. Tengo que salir de mi zona de sentimientos y mirar desde afuera si quiero ver con claridad. ¿Cómo compruebo? A través de la palabra el amor de Dios, en que Cristo vino y murió por vos y por mí, por amor en esa cruz. 2000 años antes de ahora ya lo hizo, pero para estar convencido de que Dios me ama, de que Dios te ama, es necesario que nos apartemos de los sentimientos subjetivos, de las circunstancias de ahora y mirar con los ojos de la fe
a ese sacrificio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y esa muerte fue una muerte por amor. Un cristiano maduro jamás basa su seguridad en la salvación, en los sentimientos, sino en lo que está en la palabra. Dios lo dice, punto y amén. La palabra de Dios es sí y amén. Y así como ellos confiamos en las promesas de Dios con respecto al regalo gratuito de la salvación, incluso cuando los sentimientos agradables están ausentes. Dios es el que puede fortalecernos para permanecer firmes en la fe, independientemente de las circunstancias. Jesús dijo que los que creemos tenemos ríos de agua viva dentro nuestro. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Yo lo creo, porque la Escritura lo dice. El agua viva de Dios alcanza y debe alcanzar el alma del hombre, esa zona del hombre, hasta que el hombre empiece en cualquier circunstancia a sentirse con gozo y con confianza. Preguntémonos, ¿qué es lo que hoy estoy permitiendo que llene mi corazón? Quizás una mezcla de agua viva con algunas impurezas que quedaron por ahí. Pero el Espíritu Santo nos puede guiar como hijos a confesar y a renunciar pensamientos, dudas, temores que hacen que de alguna manera le estemos diciendo: Señor, yo sé que tu palabra lo dice, pero es para otros, no para mí. Y Dios te lo dice a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a todos nosotros. Es para nosotros. El pecado que tengo adentro, que es el que sin duda me está trayendo esos temores y esas faltas de seguridad del amor de Dios, lo tengo que quitar, porque me causa confusión espiritual. Las zonas grises las tengo que cortar. Si te preguntas, ¿por qué alguna vez algunos cristianos parecen continuamente expresar gozo y certeza del amor de Dios, esperanza en el amor? Una cosa es seguro: esa gente está llena del Espíritu Santo, que les ayuda a tener perseverancia. Si no tenemos cuidado, podemos ser influenciados por las circunstancias, por los vientos, por las olas del cambio, por los desafíos, o por las tentaciones, o por los estados de ánimo. La fe se enfoca continuamente en el lugar donde Dios mostró de manera excelsa su amor por nosotros, es decir, la cruz. La fe siempre te va a llevar a mirar a Cristo en la cruz, por amor a vos, sufriendo lo que te corresponde a vos. Y después el Señor dijo: consumado es. Nada va a poder nunca, jamás, deshacer ese sacrificio expiatorio de Cristo. Y eso se llama la teología de la consumación. Ya está, no hay que agregarle nada más. Después Efesios dice que Cristo murió una vez y para siempre. Entonces tenemos que vivir con esa convicción. Jesús voluntariamente, por amor, entregó su vida para que vos y yo pudiéramos recibir gozo eterno. Eso es gracia, la gracia del Señor. También contentamiento. Acá, en todas circunstancias, eso proviene de Jesús y de la cruz de Jesús. Imagínate, a veces nos quejamos por algunas cosas hasta que vamos y nos acordamos de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo dice
dice en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El poder del Evangelio no es misticismo. El poder del Evangelio no es una ciencia especial. El poder del Evangelio es Cristo. Cierto, real, palpable, transformador. Cuando todo alrededor, toda la verdad, todo lo que vemos, todo parece que nos está diciendo una cosa, tenemos que agarrarnos de esa palabra que Pablo le dio a los colosenses en Colosenses 2:17. La realidad se encuentra en Cristo. Todo lo demás es una sombra. Todo lo demás es un mientras tanto. Todo lo demás es una apariencia. Pero la realidad se encuentra en Cristo, que es el que sostiene y el que nos está sosteniendo. Amén. Todos los días, cuando nos despertamos, el Señor nos da el aire, el Señor nos da la vista, el Señor nos da la oportunidad de tener un día más. Pero el Señor sostiene todo, la fuerza de gravedad, para que los astros no se choquen contra nosotros. El Señor sostiene y sigue haciéndolo. La única manera de estar convencido de que Dios nos ama es teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Es una cosa, y esto no es por tradición. Esto no es por un llamado, porque perteneces a una familia, porque sos el nieto de o el hijo de. Esto es por una decisión tuya. Juan 1:12 dice, mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Antes de la conversión, el amor está ausente del corazón nuestro. Antes de la conversión no podemos entender. Antes del Evangelio no podemos entender el amor de Dios. Es locura, pero todo cambia en ese momento en que nacemos de nuevo. Te aseguro, le dice en Juan 3:3, te aseguro de quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pero cómo puede nacer uno de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es el Espíritu. Queridos, los fundamentos de nuestro caminar tienen que estar basados en la palabra escrita y en la palabra encarnada. Terminamos en los domingos anteriores conmigo de la encarnación y revisamos cómo Cristo, como Dios, se hizo hombre para venir a estar con nosotros. Juan lo llamó la palabra viva. Entonces, para que nosotros podamos realmente, sin ninguna duda, experimentar cuánto nos ama el Señor, la palabra y Cristo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que me lo trae todos los días a mi ser interior, a esa conciencia. El día que el hombre cayó y quitó a Dios del lugar de preeminencia en su vida, que quitó a Dios del lugar de ser el que podía decir esto está bien y esto está mal, y desde entonces empezó a mover los linderos y empezó a decidir, bueno, esto
quizás está bien. Bueno, esto lo dejo pasar. Desde ese día, el Señor dijo, vamos a quitarle la presencia del Edén porque acá está el árbol de la vida, no vaya a ser que así caído coma del fruto y viva para siempre apartado de mí, caído, y lo saca. En ese momento, el espíritu nuestro, ese yo interior, se desconectó del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula. Entonces es imposible para el hombre caído volver a entender a Dios, sino a través de la conversión. ¿Cómo recibo esa conversión? A través de confesar a Cristo como mi Señor y Salvador, hacerlo Señor de mi vida. Entonces renace ese espíritu, y ahora ese espíritu con minúscula, que es mi conciencia, mi ser interior, mi todo, puede conectarse con el mayor y empezar a experimentar cosas que ojo humano no vio nunca, pero que vos podés ver. Como decía hoy Esteban en la oración, Señor, yo sé que hay unas cosas que son grandísimas, que tenés para todos nosotros, pero no podemos verlas. Hay que pedirle al Espíritu que nos conecte más, que nos conecte más. ¿Cómo? A través de la palabra y a través de Jesucristo. Pero jamás dudemos del amor del Señor. Porque si dudamos del amor de Dios y pensamos que Dios quiere perjudicarnos de alguna manera o hacernos pagar algo que Él ya pagó, estamos dudando de Dios. Porque el primer atributo de Dios es el amor. Y Dios no se desprende de sus atributos. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, como cantábamos, Señor. Tu amor, Señor, tu amor es el que nos sostiene. Tu amor, Señor, es el que da paso a todas tus otras maravillas, Señor. Ayúdanos a reafirmarnos en amor, que no sea un concepto filosófico, un concepto de sentimiento, sino un concepto de conciencia, porque somos parte de tu cuerpo, del cual vos, Señor, sos la cabeza. No podemos vivir sin amar. Y déjame, Señor, tener esa seguridad cuando miro las cosas que me desagradan, cuando miro, Señor, circunstancias que me hacen doler. Señor, y déjame ser amoroso y mostrar tu amor para que la gente, Señor, pueda verme encarnado en ti y ellos puedan verte a ti real. En el nombre de Jesús, con todo el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén.